¿Por qué los italianos son tan italianos? Sí, porque son muy particulares. Y de eso va este video. Particularidades de los italianos. La vas a pasar bien. Tendencialmente los italianos son muy detallados en su aspecto y difícilmente encontrarán personas mal arregladas, incluso si visitan los lugares más banales como un supermercado, un gimnasio, el banco o el aeropuerto. Bueno, para el aeropuerto realmente le dedicamos un capítulo aparte, porque para el italiano ir al aeropuerto es un evento especial y excepcional, y mientras otros turistas van de pijama y chanclas, los italianos suelen endosar sus mejores galas. Y continuando con el aeropuerto, los italianos son los más efusivos y teatrales a la hora de aplaudir un aterrizaje. Así que tengan presente que si en otros países del mundo es perfectamente normal ir al supermercado de cualquier forma o al gimnasio simplemente cómodos, en Italia no sucederá. Llevan el estilo en su ADN. Incluso en el supuesto de ver personas que no están a la moda o que no les parece lo suficientemente chic. En realidad para ellos están vestidos a la moda y después de todo, esto es lo que cuenta. No, una cosa che mi piace è lo stile, guardo bene lo stile. Otra particularidad es el excesivo y exagerado vínculo con la familia. Mientras que en casi cualquier parte del mundo y en particular en Europa es común marchar de casa en la juventud, en Italia son comunes los eternos Peter Pan. Gente que vive con sus padres incluso pasado los 30, 40 y por qué no 50 años. Personas que continúan durmiendo en su misma habitación y que son servidos y atendidos por sus padres de una manera amorosa y atenta. Claro está, en especial por parte de la mamma. Ma, aiutami! Mamma, vieni qua! Por supuesto que no son todos, pero sí son muchos. Y para aquellos más aventurados y osados que dejan la seguridad del nido a los tiernos 35 años, el vínculo con su familia continúa. Nunca faltará la llamada periódica de la mamá para constatar si el nene de 45 comió bien, si su esposa le cocinó la pasta de forma correcta, y a esto le sumamos la contraparte, la llamada de los hijos frecuente, diaria y constante para pedir consejos, dinero, para buscar un confidente o simplemente para desahogarse un poco. Por fortuna, la telefonía en Italia es increíblemente barata. Si los reptilianos existieran o estuvieran infiltrados entre nosotros, seguramente elegirían hacerlo como italianos. Los italianos pueden estar al sol como verdaderos reptiles, pueden soportar horas y horas bajo el sol y nunca, absolutamente nunca, el bronceado es suficiente. Los italianos tienen un profundo terror a la indigestión. Todos ellos fueron adoctrinados y aterrorizados en su infancia por absolutamente toda su familia. Padre, madres, tíos, abuelos, parientes. No te enfríes después de una comida. Podría ser algo mortal. Prohibidísimo. En particular si se decide hacer una jornada en el mar, lago o piscina. Después de comer está prohibido bañarse. Tiene que pasar al menos 3 horas. Antes de ese tiempo ni siquiera un pie en el agua. Todo esto quizás se deba a que los italianos, incluso en la playa, llevan una comida digamos bastante pesadita. Así que es muy normal ver a los italianos con pizza, focaccia, incluso pastas bajo la sombrilla. Son increíblemente hipocondríacos y psicosomáticos. Tienen muchísimos miedos vinculados a su salud. Por ejemplo, absolutamente nunca pueden salir de la casa con el pelo mojado. De hacerlo, se estaría arriesgando con certeza científica a sufrir un dolor de cuello, un resfriado o una gripe. Y todo esto en el mejor de los casos. Temperatura nella norma. Benvenuto.
Incluso si están muy acalorados y lógicamente transpirados, no pueden encender el ventilador y muchísimo menos ponerse bajo aire acondicionado. No y 1000 veces no. Todo esto podría afectar severamente las cervicales o el cuello, o a lo que ellos llaman el colpo de la estrega, un severísimo dolor en cualquier parte de la espalda. El contacto físico. En Europa, las personas suelen ser más distantes las unas con las otras. El contacto físico se reserva para la familia, la pareja o el núcleo más cercano de amistades. Pero las y los italianos suelen romper esta regla. Por eso es muy común ver abrazos efusivos, gestos y frases de afecto que consiguen romper cualquier tipo de silencio. La puntualidad italiana. Mientras en el resto de Europa, si se cita a alguien a las 12 del mediodía, las personas suelen llegar entre 10 y 5 minutos antes. En Italia, esto no suele pasar así. Si se cita a alguien a las 12, es perfectamente normal, comprensible e imaginable que llegue 12:15, 12:30 y por qué no a la 1 de la tarde. Es así como una cita para comer se puede transformar en una cita para un aperitivo a la tarde. Y para que sobredimensione la predisposición divertida a la impuntualidad, les digo que en Italia existe la palabra oretta. El significado concreto de la palabra corresponde a un espacio de tiempo de 60 minutos. Pero para que comprendan la traducción en el sentido práctico, les cuento que sería algo así como una hora generosa de 75 y por qué no de 80 minutos. Después de todo, ¿cuál es la prisa? En Italia la cocina es sagrada y los italianos en este aspecto no otorgan concesiones. Si bien en Italia hay comida étnica y es algo que también les gusta y mucho, sushi, tacos, hamburguesas, con estos platos suelen ser mucho más flexibles. Pero cuando hablamos de comida italiana y sobre todo de la tradicional, esta tiene que estar apegada estrictamente al cumplimiento de la receta. La pizza tiene que ser de tal manera, la pasta de tal otra, y en estas cosas no hay negociación posible. Con la cocina italiana no se juega ni se toma a la ligera. El café es algo que decididamente apasiona a todos los italianos. Si bien Italia no es un productor de café, la torrefacción del mismo es única en este país. El café en Italia siempre es la excusa perfecta para la interacción social, al punto que podría decir que cualquier tipo de relación empieza con un café. Es común que la gente en Italia se tome repetidas pausas en sus trabajos para tomar simplemente un cafecito. También a la salida del trabajo y, por qué no, al ingreso del trabajo. Claro está, después de comer, otro café. El café es tan italiano que debería estar en su bandera. Desgraciadamente este no es un hábito sano. Los italianos fuman muchísimo y lo hacen tanto los jóvenes como los no tan jóvenes. Está tan arraigada esta costumbre que es común y normal salir en repetidas ocasiones de tu trabajo para poder fumar. Además de ser un vicio nocivo, es bastante costoso. Así que si eres un fumador, no te será difícil encontrar una de las tantas tabaquerías que están en Italia. Y si las ganas de fumar te sorprende de noche o a una hora impropia, estas tabaquerías cuentan con dispensadores electrónicos que te dispensarán tu vicio las 24 horas del día. Mientras grabo este video lo estoy haciendo en Ferragosto, un periodo muy particular del año en el mes de agosto donde los italianos suelen estar fuera de sus casas. Los italianos, cuando se ausentan de sus domicilios por algunos días, intentan dejar luz, radio, televisión encendida como medida disuasoria contra los robos, aunque suelo reconocer que esta costumbre está desapareciendo año a año, incluso cuando es la propia policía que recomienda tales hábitos.
En contraste con el resto de Europa, los italianos en particular son un pueblo muy religioso y tienen un fuerte vínculo con la Iglesia Católica. Lógicamente, esta inclinación al pensamiento mágico trae como consecuencia las supersticiones, que son muchísimas, pero si quieren que las abordemos en un futuro video, házmelo saber en los comentarios. Y llegamos al final del video, el momento que te digo que si te gustó, que espero que así sea, te suscribas, le des a la campanita y compartas este material con gente que tenga igual gustos y similitudes. Nosotros nos vamos a estar viendo en otro rinconcito de Milán en un próximo video. Chao, y comenta que siempre respondo.